Hace unos días sacamos una nota que se titulaba ¿Cambiar algo para no cambiar nada? Y la verdad que ¿para qué buscar otro título si ese viene al pelo si queremos hablar sobre la reforma judicial? La semana pasada, el Senado le dio media sanción a la llamada Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal. A diferencia del tuit que sacó el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en el que expresaba que con esta ley buscan darle al Poder Judicial un mejor funcionamiento y consolidar una justicia independiente. Para quienes tienen alguna duda o creen que de verdad es un paso para avanzar a una justicia independiente, lamentablemente tenemos que decirles que no es así y les digo por qué. Porque a los jueces los va a seguir poniendo el poder político de turno, ya que se eligen y se cambian a través del Consejo de la Magistratura, que está conformado por representantes del Poder Ejecutivo, de diputados, senadores, jueces y abogados. Entonces, de independiente, absolutamente nada. Aquellas personas que con criterio, al ver que quienes se movilizan contra esta reforma son sectores motorizados por la derecha de nuestro país, entonces consideran que lo hacen porque va en su contra. La realidad es que el proyecto de Fernández se basa en uno presentado por Garabano, sí, él mismo, el macrista que fue ministro de Seguridad y Derechos Humanos en la gestión anterior. ¿Sorprende? Para nada, ya que los intereses y privilegios de la casta política y judicial siguen intactos. Nos han preguntado qué opinamos sobre la reforma. Y les puedo decir, retomando lo que les planteaba al inicio, que es cambiar algo para no cambiar nada. El sistema judicial, como una de las principales instituciones de este régimen político, avancen en esta reforma o no, va a seguir siendo clasista, privilegiado, patriarcal y, como les decía antes, seguirá siendo dependiente del poder de turno. Entonces, estamos convencidos que hay que cambiar de raíz este sistema judicial. Y tanto escuchamos de justicia independiente, les digo algo, las y los socialistas luchamos por una justicia dependiente, pero del control social, del control de las mayorías de la población. Y es por eso que como propuestas para avanzar en la democratización hay que ponerle fin al Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema, los jueces, fiscales, tienen que ser elegidos por el voto popular. En varios países es así. Y esa elección, por supuesto, tiene que ser completamente separada de las elecciones ejecutivas y de las legislativas. Además, tiene que dejar de ser cargos vitalicios, tienen que ser revocables, se tiene que evaluar su desempeño y eso lo tenemos que hacer nosotros. Y les pregunto, ¿tendrían que seguir en su puesto la jueza y el fiscal que llevan adelante la causa de Facundo Castro, que recién la semana pasada tomaron nota de lo que viene denunciando la familia, sus abogados, las distintas organizaciones de la responsabilidad de la bonaerense? Tenemos que seguir dejando en su lugar a aquellos funcionarios que no hacen lugar a las denuncias, por ejemplo, de violencia de género o que actúan cuando el femicidio ya ocurrió. ¿Por qué tenemos que seguir permitiendo que sea el único poder del Estado que se elija de forma indirecta y siempre en beneficio al mismo sector? Los corruptos, ladrones de guantes blancos, están sentados en las bancas en el Senado, libres, mientras las cárceles están llenas de presos por delitos menores, muchas veces sin recursos para poder defenderse. Este cambio es uno, importante, pero no el único. Además, se tienen que poner en pie los jurados populares, que en nuestro país están contemplados en la Constitución desde 1853, hace más de 160 años. Como creemos que hay que terminar con todos los privilegios de la casta política y por eso proponemos, como lo hemos hecho con los proyectos de nuestros compañeros Alejandro Bodar y Vilma Ripoll, para que todos los funcionarios cobren igual que una directora de escuela y tengan que usar lo público. También proponemos esto para el Poder Judicial. Basta de privilegios. Se tienen que terminar los sueldos millonarios.
se tienen que terminar las jubilaciones de privilegio. ¿Saben que además no les cobran el impuesto al salario como si se lo hacen a miles de trabajadores en el país que cobran bastante menos que ellos? Esos privilegios se tienen que terminar. Además, hay que separar a todos aquellos funcionarios que hayan sido designados durante la última dictadura. Y por supuesto, todas y todos los funcionarios tienen que estar capacitados en perspectiva de género. Los tribunales tienen que tener mayoría de mujeres como los jurados populares en los casos de violencia de género. Proponemos todo esto porque más juzgados, más fiscalías no resuelven el problema, porque el problema está en cómo se llevan adelante las causas y en esta reforma no se plantea absolutamente nada sobre este tema. Estas medidas, las que proponemos las y los socialistas, son las que se tendrían que llevar adelante para tener en algún momento una justicia más democrática, independiente del poder político y dependiente del control social, sin privilegios y, por supuesto, menos patriarcal. Ante cada punto que se debate en nuestro país, hace falta que se escuche otra voz, opuesta completamente a la derecha reaccionaria, pero también a los planteos tibios del gobierno que, por más titulares pomposos, siguen manteniendo los cimientos de este sistema completamente desigual. Hoy, más que nunca, hace falta fortalecer un tercer polo, el de la izquierda, el de quienes proponemos un camino alternativo y te proponemos que lo hagamos de manera conjunta, uniendo cada uno de los reclamos del pueblo trabajador y los sectores populares.